¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos este nuevo programa en Castilla y León Televisión en el que les acompañaremos en directo todas las noches de lunes a jueves. ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos en este nuevo espacio? Muy sencillo, diseccionar la actualidad informativa, analizarla con rigor y sin complejos, escuchar también la opinión de los expertos y analistas y bueno, todo esto también con ciertas dosis de humor que en estos momentos de pandemia siempre son muy necesarios. Tenemos últimamente mucha información y por eso nuestra intención es separar el grano de la paja y fijar la que son sus prioridades. Soy José Luis Martín y aquí arranca Cuestión de Prioridades. Pues son las 9:31 y en estos momentos empieza este programa. En breve van a ver una entrevista que hemos realizado hace unas horas a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Ya les adelanto que al Gobierno no le está gustando nada que las comunidades adopten medidas restrictivas en la hostelería sin tener en cuenta al sector, como ha ocurrido aquí en Castilla y León. Eso será después. Ahora vamos a analizar cómo ha sido el primer día de clase, ahora sí, con los colegios e institutos completamente llenos. 117.000 alumnos de la ESO y bachillerato han vuelto a las aulas después de 6 meses y con el miedo en el cuerpo no solo de ellos, sino también, claro está, de sus padres ante un posible contagio de coronavirus. Ruth García Ribote me va a acompañar todas las noches para desentrañar aún más la información. Buenas noches, Ruth. ¿Cómo ha ido este primer día? Porque sí que hemos visto un cierto goteo en las últimas horas de clases y de aulas que se cierran o que se clausuran ante posibles casos de coronavirus. Sí, José Luis, la semana pasada empezó el curso y hoy ya son 21 las aulas confinadas. El viernes pasado se abrió la veda con la primera clase en cuarentena, el sábado se confinaban otras 3 aulas, el domingo 5 y la Junta ha cerrado este lunes 12 nuevas clases. Vemos el mapa de la comunidad para ver dónde se sitúan esas clases en cuarentena. Pues bien, en Ponferrada, en Palencia, 2 colegios en Burgos, otro en Soria, en Segovia, 2 centros más en Ávila y también 2 grupos en San Mateo, en Salamanca y en Béjar. ¿Y qué es lo más relevante de estas aulas confinadas? Pues que en su mayoría corresponden a grupos burbuja, es decir, son clases de niños menores de 6 años que no tienen obligación de llevar mascarilla. En el momento en el que hay un único positivo se debe confinar a toda la clase. Uno de los primeros colegios en poner un aula en cuarentena fue el San José de Valladolid. Hoy se han realizado las pruebas PCR a todos los menores compañeros del alumno que dio positivo. Solamente tienen que estar en cuarentena los niños hasta que nos den el resultado. Si es positivo, implicaría a toda la familia y si es negativo, solamente los niños que han tenido contacto con el positivo. No solo los alumnos y padres de la ESO y bachillerato han vuelto a las aulas, digamos con cierta incertidumbre, con cierto temor. También los equipos directivos recelan de la falta de seguridad en las instalaciones. De hecho, Ruth, en un instituto de León, han hecho un amago de dimisión. Sí, José Luis, al final se ha quedado en un amago, pero el viernes el equipo directivo del Instituto Ordoño II se plantaba en bloque y amenazaban con su dimisión. El motivo del descontento es que ellos pedían una semana más de margen para empezar el curso. Ante la negativa de la Junta, finalmente propusieron comenzar de forma escalonada, es decir, hoy se ha incorporado un curso, mañana lo hará otro y así sucesivamente hasta fin de esta semana. Y vamos a hablar ahora de crispación, sí, porque esta movilización que ven en la pantalla se producía esta misma tarde en el Instituto de Educación Secundaria María Moliner de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. Los alumnos están indignados porque les han cambiado el turno prácticamente en el último momento. Tenemos algunos problemas, Ruth, con tu sonido, luego volveremos contigo. Ahora sí vamos a presentar a nuestros primeros tertulianos de la temporada, a los que hemos colocado en esta mesa de 5 metros de longitud para que haya esa distancia de seguridad entre vosotros, 1,5 metros. Comenzamos con Elena Martín, periodista de Salamanca.
te estrenas además en esta casa como tertuliana, sí. y además tenemos que darte la enhorabuena porque la semana pasada recibiste del Colegio de Periodistas de Castilla y León, bueno, pues un premio, el premio esencial de periodismo por tu labor durante el COVID, durante la pandemia, además con un formato no muy conocido que es el de los podcasts. Sí, así es. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí y fue un placer enorme el recibir ese reconocimiento, ¿no?, del colegio, con un formato que es una herramienta periodística como tal, es un género periodístico, el del podcast. El audio cada vez tiene más potencia y más presencia en los medios y bueno, pues el recibir este premio me ha hecho muchísima ilusión, claro, porque fue una labor realizada en pleno confinamiento desde mi casa. Pues bienvenida a esta Gracias. casa. Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Antena 3 y de Onda Cero, tú eres un clásico, ya no hace falta casi ni presentarte. Bienvenido en este primer programa, Ignacio. Muchas gracias, José Luis. La cuestión es esa, tener claras o no las prioridades, y hoy la prioridad es estar aquí contigo, acompañándote, ayudándote a sacar adelante este barco que seguro que será exitoso, y vamos a por ello. También hay una prioridad que estuvieras hoy aquí conmigo. Monse Serrador Velasco, redactora jefe de ABC Castilla y León y compañera mía durante más de 20 años en ese periódico centenario. Bienvenida, Monse. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo aquí en esta casa y estar contigo con un buen amigo, pues más todavía. Ya sabes, lo que ABC unió, la tele no lo va a separar. Exacto. Al contrario, nos vuelve a unir. Pues muchas gracias a los tres. Bueno, llevamos una semana de clase, no hemos podido escuchar antes a Ruth porque teníamos problemas técnicos, pero ella hablaba de 21 aulas cerradas. Es verdad que no son muchas en proporción, estamos hablando de que en Castilla y León hay más de 10.000, pero yo no sé cómo lo veis, ¿los colegios son tan seguros como nos estaba diciendo la Junta hasta ahora? Monse. Pues yo creo que los colegios son tan seguros como la propia sociedad en este momento, como lo que nos está pasando en la calle. Estamos en medio de una pandemia, entonces la seguridad 100% no existe, por supuesto que no. Yo creo que se ha hecho, lo que se ha podido. ¿Se podría haber hecho más? Por supuesto que sí, se podría haber hecho más, claro que sí, pero hoy por hoy, yo como madre, lo digo además, creo que hay la suficiente seguridad, ojo, siempre hablando de una situación normal, quiero decir, de niños que no tengan una complicación, un problema de salud más o menos serio que requiera pues tener ciertos cuidados y tener muchas precauciones, pero para el conjunto de los niños yo creo que se han tomado las medidas adecuadas, probablemente se podían haber tomado más, insisto, que no se ha llegado a todo, claro que no, evidentemente sabemos que hay colegios donde no, la distancia yo creo que casi todo el mundo la ha podido guardar, más o menos, pero sí sabemos que hay colegios donde hay más de 25 niños, porque no ha llegado a poder doblar las clases o las aulas. Puede haber habido también problemas con transporte urbano, sobre todo en el medio rural, porque tú no puedes poner un autobús con una fila de niños, solo un niño en cada fila, porque entonces tendríamos que doblar absolutamente todos los autobuses, pero claro, como madre o como padre, pues también dices, yo creo la seguridad absoluta para mis hijos. Yo creo que se ha hecho no todo lo que se debería hacer, probablemente, siempre todo es mejorable, no nos podemos quedar diciendo si ha hecho todo, por supuesto que no, hay muchas cosas que mejorar, pero yo creo que se han comenzado las clases pues con una relativa normalidad. Insisto, además, el dato lo hemos dado, son 21 aulas, es verdad que solo han pasado 3 días, Sí. 21 aulas de 11.000, 10.000, hay más de 10.000 ya porque se han doblado algunas. Vamos a por ir avanzando. Veíamos antes, nos contaba nuestra compañera Ruth, que un equipo directivo de un instituto de León amenazó con dimitir. Hemos visto que otros equipos directivos, incluso profesores, han dimitido en muchos lugares de España estos días porque no consideran que no tienen las medidas de seguridad necesarias. ¿Están algunos profesores, y hablo de algunos, a la altura de las circunstancias? Y si los comparamos además con los sanitarios que veíamos en los peores momentos de la pandemia, donde se colocaban incluso bolsas de plástico para sustituir a los EPIs porque veían que no había otra posibilidad y haciendo horas sin límite, Nacho. Bueno, el comienzo del curso era el momento en que teníamos que pasar de aplaudir en los balcones a bajar a la calle y asumir cada cual nuestra propia responsabilidad. Y en el sector educativo, que está plagado de sindicatos de distinto tipo y condición y que, lógicamente, a ver quién la suelta más gorda, cada cual tiene que decir su cosa, me ha parecido que en ocasiones se ha pecado de exceso de normativismo, como que la Junta me lo dé hecho, que me digan lo que tengo que hacer, esa cosa de que hay que lavarle 5 veces las manos a los niños al día, no 4 ni 3. Esa actitud mendicante, que es muy propia de los españoles también, se ha notado en algunos profesores. Algunos padres también yo creo que han tenido una actitud un tanto pacata.
porque de lo que se trataba, y era la cuestión de esta prioridad, era volver a empezar el curso. Y cuando de lo que se trata es de la educación de nuestros niños y de su propia salud, tenemos que tener todos un poco de altura de miras y pensar que estando en una pandemia, el riesgo cero no existe. A mí me llama la atención que todo lo que piden se resume en 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y el dinero es algo que en este momento está empezando a escasear. Elena, dinero, dinero y dinero. Bueno, yo entiendo en parte esa actitud de ciertos profesores. ¿Por qué? Porque venimos de una situación de confinamiento tremendamente complicada. Todo el profesorado, tanto de educación infantil, primaria, secundaria y de universidad incluso, durante el confinamiento tuvieron que padecer unas situaciones dando clase online para la que la inmensa mayoría no estaban preparados. Los niños 3/4 de lo mismo, aunque hubiera plataformas preparadas para ello, de un día para otro tuvieron que ponerse las pilas. Es decir, que yo quiero tener un poquito de empatía con el profesorado, ponerme en su lugar, y llega el momento del inicio de curso y la situación es tan enervante, está tan enconada, que quiero entender determinadas actitudes, pero todo es mejorable, como apuntabais al principio. Conseguir el 100% de seguridad es prácticamente imposible y vienen muchos problemas derivados de la situación que no solamente el profesorado ha tenido durante este tiempo, sino las propias familias. Ojo a la situación familiar, económica, ahora mismo en el inicio de curso, con todos los gastos que van a tener que asumir muchas familias que lo vienen pasando mal ya desde hace meses. Si os parece, vamos a cambiar ahora radicalmente de asunto. Nos vamos a vamos a entrar en la página política con un enfrentamiento que ha sorprendido a los socialistas de Castilla y León este fin de semana. Vean este titular del diario de Valladolid, El Mundo. Pues ya ven, aún caliente la tensión entre el alcalde de Valladolid y el vicepresidente de la Junta, Óscar Puente, se mete en otro lío, esta vez dentro de su partido, cuestiona al PSOE de Castilla y León y, por extensión, a su líder, Luis Tudanca. Esto puede abrir una brecha importante en el seno del partido y quizás se trate de una corriente que quiere apartar a Luis Tudanca de cara a las próximas elecciones autonómicas. Lejos de apaciguar, como suele hacer en estos casos, el secretario regional socialista no se calla. Ruth, ¿qué ha dicho esta mañana? Pues José Luis Tudanca ha replicado a Óscar Puente. El secretario general del PSOE de Castilla y León no suele meterse en esos barros, pero ante la crítica de Puente ha sido contundente. Escuchamos. En esa entrevista parece que no le gustaba ni la gestión de la Junta de Castilla y León, ni la gestión del Gobierno de España, ni la gestión del PSOE autonómico. Solo le gustaba la suya. Este enfado de Tudanca es bastante claro, se le ve enfadado. Bueno, es verdad que estos días ha estado bastante desaparecido de la escena pública y es raro, muy raro ver a Luis Tudanca entrar en el cuerpo a cuerpo con cargos socialistas, y mira que ha tenido incendios internos en los últimos años. ¿Creéis que el alcalde de Valladolid se equivoca cuando dice que al PSOE de Castilla y León le falta rumbo y, por extensión, también a Luis Tudanca? Pero a ver, que yo me entere, ¿qué queremos? ¿Partidos de pensamiento único o nos interesa también que en la modernidad de las ideas la gente tenga la posibilidad? Los partidos son de pensamiento único, Nacho. No deberían ser. Pero lo son. La No, realidad es esa. Estamos pidiendo en este momento que los partidos tengan diversidad de opiniones para que sean capaces de representar a la Pero población. todos sabemos que cuando alguien se mueve y no sale en la foto, se acabó. Deja que termine, Monse. Es tan sencillo como pensar que si a la opinión pública tú le trasladas solamente ideas de que lo mío es todo lo bueno y lo otro es todo lo malo, la opinión pública va a terminar considerando que todo lo que le estás contando es una bola. A mí me parece bien que si Óscar Puente entiende, porque este no es un debate de ahora, es un debate del verano pasado, cuando las negociaciones para la creación del gobierno regional, si entiende que las cosas se pueden mejorar, pues es normal que lo exprese. Y también me parece que Tudanca ha tirado de la ironía. No creo que esa sea una mala técnica para empezar a debatir. Yo creo que estos debates son sanos y que se tiene que dar. Lo contrario es, todos los nuestros estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que esos debates se tienen que dar, pero también seamos realistas. Quiero decir, cuando alguien abre esos debates es o con un interés muy definido, o porque se quiere meter un charco y entonces va a tener problemas y va a acabar en un rincón. Discúlpame,
¿Creéis que detrás de estas declaraciones, de esta reacción de Óscar Puente, hay un interés por desplazar a Luis Tudanca como posible candidato a las elecciones autonómicas de dentro de 3 años, dentro de alguna corriente socialista que no interesa que sea Luis Tudanca y que sea otra persona? Yo es que lo veo un poco más en clave interna, precisamente en ese sentido, porque yo creo que Tudanca va a durar lo que quiera Óscar Puente que dure, y de cara al próximo Congreso Federal que estará en el verano de 2021, después al provincial y después al local. Yo creo que bueno, pues las cartas se están poniendo sobre la mesa. Es verdad que Tudanca suele ser más conciliador, Óscar Puente no, le sale más la sinceridad, es más enérgico a la hora de declarar y de apuntar en un sentido o en otro, pero bueno, a mí me parece sano el debate, pero hombre, a mí me gustaría también pedir a los partidos políticos que piensen un poquito más en la ciudadanía, en hacer política, que yo creo que es un discurso, puede resultar un discurso muy popular, pero es que ellos están ahí puestos por los ciudadanos para que ejerzan la política y para que trabajen. Eso no sería decir mucho, porque eso lo compartimos todos. Sí. Ahora bien, ciñámonos a los hechos y no vayamos a especulaciones. Siempre que le han preguntado a Puente, siempre ha dicho que él no va a optar a la elección regional. Por lo tanto, aquí ya tenemos un dato. Es decir, que Óscar Puente no se está colocando en la primera fila para ser ese posible candidato. Ahora bien, si eres el alcalde de Valladolid, se supone que tienes una responsabilidad extra respecto de tu propio partido, porque no es lo mismo ser el alcalde de Valladolid que ser el alcalde de Estepona. Y yo creo que en ese sentido, naturalmente que los partidos tienen que pensar en los ciudadanos, pero también tendrán que pensar en sí mismos y sobre todo en la opinión pública. Yo creo que si él ve que son cosas mejorables, lo que tiene que hacer es abrir el debate y plantearlo abiertamente. Yo tampoco creo que sea Óscar Puente, pues lo ha dejado siempre muy claro, que tenga ningún interés en competir por ser el candidato a la presidencia de la Junta dentro de 3 años, de mucho menos. Pero sí puede haber alguien detrás que le está, bueno, pues encizañando, para entendernos. Eso ya sería el juego que tanto nos gusta a veces a nosotros. Ese es el juego político. Pero los hechos son que le están llamando la atención a Tudanca desde dentro para que se ponga las pilas. Y Tudanca puede hacer 2 cosas, ponérselas o discutirlo. Pues en esto estamos. ¿Creéis que en el seno interno del Partido Socialista hay muchos líderes, muchos varones que no perdonan a Luis Tudanca que no fuera capaz de pactar con Ciudadanos ese pacto de legislatura que se frustró y que no pudiera gobernar, pese a que haber ganado las elecciones autonómicas el Partido Socialista? ¿Eso todavía aquí sigue dejando ahí su huella, su mella? Pero cuando dices varones hay muchas más mujeres que hombres mandando el Partido Socialista. Bueno, cuando hablo de varones hablo de líderes, vamos a decir líderes. Sí. Yo entiendo que sí, es que eso hizo mucha pupa y yo quiero pensar que todavía es como si la tuvieran guardada, ¿no? Esperando, es complicado, es que la factura que tuvo que pagar el Partido Socialista fue demasiado elevada. Fue muy alta, pero también no se nos olvide que era la primera vez que se ganaban las elecciones en esta comunidad. Quiero decir, al final esa bandera la pueden arbolar. Yo he ganado las elecciones, cosa que no ha hecho Óscar Puente. En las últimas sí, pero en las anteriores no. Él perdió unas y las siguientes las ha ganado, cosa que, bueno, pues no fue fácil, evidentemente. Esa bandera la pueden arbolar, eso está clarísimo. Yo creo que es sano en una democracia que la oposición se ponga las pilas. Y es muy sano que haya debate público y que todo lo demás es pensamiento único y que la cuestión de la prioridad radica en que cada cual cumpla su función. Y la oposición tiene que hacer oposición al gobierno y la oposición se tiene que poner las pilas. Y ese debate tiene que abrirse. ¿Qué es ponerse las pilas? Porque igual el debate es ese, ¿qué es ponerse las pilas? Sobre todo en un momento como este de pandemia, donde todos estamos, por lo menos los ciudadanos, o una buena mayoría de ciudadanos están pidiendo que todo el mundo reme en la misma dirección, ahora que se dice tanto. Sobre eso quería preguntaros, en unos momentos donde la situación es muy complicada, ¿qué le pasa al alcalde de Valladolid? Que no acaba de terminar una tensión y una polémica con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y a renglón seguido ya está, bueno, pues encendiendo otro fuego, en este caso en el seno del partido, con Luis Tudanca. Que él es así. El debate hay que debatir, pero yo no sé si... Él es así, le gusta. O sea, le gusta estar ahí, le gusta protagonizar y le gustan las portadas. Y tiene muy claro, es inteligente y sabe cuándo tiene un titular, cuándo puede dar un titular y cómo dar un titular. Eso está clarísimo, él lo domina. Entonces, ¿le gusta? Le gustan las portadas, digamos. Claro que sí. Bueno, yo creo que vamos a ver... Las portadas y el Facebook y el Twitter, vamos, el Twitter más que el Facebook. En este momento, en España también necesitamos un debate público de calidad. Es decir, que yo creo que cuando a veces se incurre el propio Puente y Igea en debates que son puramente personalistas, que atañen a cuestiones personales, eso es refractario a la ciudadanía básica que está sufriendo una pandemia. Pero que se dé un debate público respecto de las cosas y cómo hacerlas mejor, a mí me parece sano. Que eso luego se convierte en titulares, mejor para nosotros en realidad, pero también para la propia ciudadanía.
Por cierto, que cada día les vamos a plantear una cuestión para que la contesten. Lo van a poder hacer desde mañana en la página web de Castilla y León Televisión, www.cil.es, y mañana va a ser sobre esta polémica que estamos ahora mismo abordando en el seno del Partido Socialista. Les vamos a preguntar, ¿comparte las duras críticas de Óscar Puente al PSOE de Castilla y León y al liderazgo de Luis Tudanca? Bueno, mañana tendremos el resultado y lo debatiremos con nuestros tertulianos. Ahora sí, nos vamos a ir a publicidad, pero les recuerdo que a la vuelta les ofreceremos la interesante charla que hemos mantenido hace unas horas con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. No se la pierdan, en 5 minutos volvemos. Nos encontramos en la Sala 20 del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, un emblema cultural y turístico de esta ciudad y también de Castilla y León. Y aquí, rodeados de tallas de Gregorio Fernández y de Juan de Juni, vamos a entrevistar a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. ¿Qué tal? Gracias por concedernos esta primera entrevista en este primer programa, Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ministra, antes de ir a temas que competen a su cartera como ministra de Industria, sí me gustaría saber si usted viene mucho con asiduidad a su tierra, a Valladolid, a su pueblo, a Taquines, a Castilla y León, o su agenda no se lo permite. Bueno, vengo efectivamente lo que puedo, pero sí mantengo mis raíces, mis amigos, mi familia, y por lo tanto siempre que puedo me escapo a mi pueblo y a esta bella tierra que es Castilla y León. Cada mañana cuando llega a su ministerio, y jugando con el nombre de nuestro programa, ¿cuáles son sus prioridades de esas tres áreas, de esas tres patas en las que se sustenta su ministerio, industria, comercio y turismo? ¿A qué es a lo que dedica en estos momentos más tiempo o qué es lo que más le preocupa? Entiendo que el turismo, pero dígamelo usted. Sí, bueno, intento ser rápida y resolutiva, y es verdad que el ministerio tiene muchísimas agendas importantes, pero es cierto que el momento actual es el turismo el que más tiempo me está llevando, y sobre todo en este momento particular en el que, como saben, estamos trabajando en la apertura de corredores turísticos seguros, pero también una parte importante del trabajo diario, que es luchar para mantener las capacidades productivas de nuestro tejido industrial, en particular en Castilla y León, con experiencias que han sido ya exitosas y sin duda defendiendo esa industria que es también parte de la riqueza y del bienestar de Castilla y León y en general de España. Seguramente que llegando aquí, cuando ha venido al Museo Nacional de Escultura, se habrá dado cuenta que pues las terrazas de Valladolid no están tan llenas como antes, no hay tanto movimiento en los bares y restaurantes. La Junta de Castilla y León ha aumentado esas restricciones en Valladolid y Salamanca debido al gran aumento de casos positivos de coronavirus. El sector de la hostelería lo está pasando muy mal, está en una situación muy delicada. ¿Cómo pueden hacer frente a esta situación, y más ahora que además pues termina ya el buen tiempo y la temporada de verano? Bueno, creo que en este momento tenemos que estar muy cerca del sector, que todas las decisiones se tienen que tomar con el sector. Creo que ese es un mensaje importante, esa cogobernanza que el Gobierno de España hace con las comunidades autónomas, que se traslade a los territorios, que las comunidades dialoguen con los ayuntamientos, que dialoguen con los sectores afectados y que de una manera conjunta se puedan tomar. Todos somos conscientes de la dificultad de que la pandemia sin duda pues es una prioridad, pero no es suficiente. Queremos también reactivar la economía, es en esta fase en la que estamos ahora trabajando en mi ministerio de forma muy particular, y por lo tanto creo que reforzar el diálogo es importante, que la hostelería se sienta también parte de las decisiones que se toman, porque son los afectados, pero además es que van a ser luego los que nos van a ayudar a revitalizar las ciudades. Por lo tanto, no son el problema, son la solución. No sé si el Ministerio o el Gobierno tiene previsto algún tipo de ayudas, algún tipo de plan específico para el sector hostelero, porque ellos hablan de que se sienten muy desprotegidos. Nosotros tomamos ya medidas extraordinarias con un impacto presupuestario enorme. En el caso particular de la hostelería, que está integrada al sector turístico, hemos movilizado 25.000 millones de euros. No es suficiente, sin duda. Las fases que estamos atravesando ahora para contener la pandemia hacen que el sector necesite más ayuda, y estamos trabajando con las comunidades autónomas en dos ámbitos. Uno es la parte de estímulo a la demanda, ver cómo las comunidades autónomas pueden también desarrollar sus planes de impulso
eso, pero también en la parte que no se tiene que perder, que es la mejora de la oferta constante de nuestro sector turístico. Sin duda volveremos a tener turistas y tenemos que estar preparados con un modelo turístico que con la pandemia tiene que ser seguro, sí o sí, en eso hemos estado trabajando con el sector. Nuestros espacios son seguros y eso lo notamos cuando vamos a tomar un café o cuando vamos a comer a un restaurante, pero necesitamos sin duda seguir mejorando la calidad y este momento es una oportunidad para trabajar también con el sector, para reforzar producto. Hablar de Castilla y León es hablar de gastronomía y por lo tanto el producto gastronómico está muy presente, pero es hablar de patrimonio y estamos sin duda rodeados de una belleza singular y esto es lo que también tenemos que trasladar, que España sigue reinventándose, sigue mejorando su producto turístico y cuando vengan los turistas, que esperemos que vengan pronto, y ese pronto está muy relacionado con la vacuna porque hemos perdido la confianza en el viaje y recuperarla va a costar y va a venir muy asociada al control de la pandemia. En ese sentido, es verdad que la crisis del COVID ha desmoronado el turismo de sol y playa, lo hemos visto este verano, lo estamos viendo todavía en el mes de septiembre, pero quizá no tanto el turismo de interior. Castilla y León, como bien decía, es muy potente en turismo rural, somos la comunidad que más visitas tiene. Esto es una oportunidad también para el turismo de interior. ¿Cómo lo pueden aprovechar el sector para pues poder aprovecharse de esta situación de que la gente ya no sale tanto fuera, sino que prefiere quedarse en espacios más cercanos? Bueno, es una oportunidad. Yo siempre dije cuando llegué a la cartera del Ministerio que el turismo interior era el gran olvidado, estaba poco presente también en la agenda política. Yo creo que el que ha visitado Castilla y León por primera vez, que ha habido visitantes que han elegido Castilla y León este año porque se sentían más seguros, van a volver y esa ventana de oportunidad la tenemos para que el turismo, como siempre digo, es una palanca frente al reto demográfico. Castilla y León se ha preparado y creo que tenemos un producto y un destino que falta por descubrir, así que animo a los que nos están viendo para que pues vengan a disfrutar de estas maravillas con precaución, con seguridad, pero la pandemia no nos puede parar. Creo que ese es un mensaje importante a la ciudadanía. Nos tenemos que proteger contra el virus, lo estamos haciendo con las medidas de protección como las mascarillas, que ya forman parte de la cotidianidad, pero eso no significa que no podamos viajar y que además el destino está preparado porque hemos trabajado duro con el sector para tener un destino seguro. Ha anunciado recientemente ayudas específicas para las islas, para Canarias y Baleares, ayudas importantes. ¿Habrá también para el resto de territorios de interior, como puede ser Castilla y León? Bueno, estamos ahora mismo desarrollando los planes de apoyo en el marco del programa europeo. Va a haber un gran plan de turismo para España, pero es verdad que la singularidad de las islas, por la dependencia que tienen del turismo, nos ha de alguna manera sensibilizado también para que hubiera planes específicos para las islas, insisto, por esa singularidad que tienen desde el punto de vista de su dependencia. Eso no significa que no vaya a hablar un plan, lo habrá y de hecho estamos configurándolo y en este momento estamos movilizando 24 millones de euros en planes de sostenibilidad turística en los que estoy segura que ya están trabajando los destinos de Castilla y León para presentarse a esa convocatoria y por lo tanto este gobierno piensa en el turismo, lo tiene en la agenda, es una prioridad y estoy convencida que nos va a reforzar también la pandemia, saldremos más reforzados y eso de la mano del sector que está trabajando muy bien con el Gobierno de España y de las comunidades autónomas en un ámbito en el que además hemos sabido encontrar espacios de colaboración mutua. Sí, tanto el sector turístico como el comercio están muy pendientes ahora mismo, en estos momentos, sobre la posible prórroga de los ERTEs de aquí a diciembre. Usted decía hace muy poco que hay bastantes certezas y que este tipo de expedientes de regulación de empleo han venido para quedarse. ¿Coincide con empresarios y sindicatos de que se tienen que mantener en las mismas condiciones que hasta ahora o quizá habría que afinar un poco para evitar también ciertos fraudes? Bueno, yo creo que la actualización de esta medida tiene que ver más con el momento en el que nos encontramos de la pandemia. Creo que se tiene que adaptar a la situación actual, que es una situación muy distinta a la de marzo, que es cuando activamos esta medida. Y eso en la línea de proteger más a aquellos sectores más afectados. Como saben, nosotros estamos defendiendo que haya ERTEs que protejan más al sector turístico. Es el sector que en estos momentos no se puede reactivar porque no hay clientes a los que prestar el servicio y por lo tanto la actualización de los ERTEs va a ir más acompañada a proteger a aquellos sectores que no se han podido reactivar y en cambio a incentivar al resto de sectores que ya están
en la cotidianidad de su actividad productiva y que lo que necesitan es un acompañamiento distinto. Los ERTEs están para quedarse y además es una medida que ha protegido muchísimos puestos de trabajo y que por lo tanto creo que entre todos tenemos que trabajar en el marco del diálogo social para dar respuesta a la situación actual de este país, en la que hemos sustituido una medida habitual, que eran los despidos colectivos, la pérdida de empleo, por una medida que protege al empleo. Creo que en esto estamos todos de acuerdo y tenemos una ventana de oportunidad pues, que es los presupuestos generales del Estado. Sin duda estamos trabajando no solo en los fondos europeos, sino también en unos presupuestos que respondan a una situación en la que la pandemia ha creado una crisis social y económica, y yo apelo también a la responsabilidad de todos los partidos políticos, del Partido Popular, que tiene que cambiar su posición de bloqueo institucional, a trabajar con el Gobierno contra la pandemia y a pensar el interés general. Luego hablaremos de los presupuestos, tema candente y caliente dentro de la situación política de este país, pero vamos a hablar también del sector automovilístico, que también lo está pasando muy mal, crucial además en el caso de Castilla y León. ¿Qué le espera a empresas como Renault en esta nueva época COVID? Más allá de las ayudas que ya ha anunciado el Gobierno, su propio ministerio, la propia agencia Moody's hablaba la semana pasada de que no se va a recuperar el sector automovilístico a nivel mundial hasta 2025. ¿Qué puede ocurrir? Creo que, como señalabas, con el plan de apoyo al sector de automoción hemos dado muchas certezas para renovar el parque móvil, que es realmente una oportunidad, y allí apelo, ¿no?, a los ciudadanos que también aprovechen esta ventana de oportunidad con los planes de ayuda, pero sobre todo para modernizar nuestras plantas. Y un elemento muy importante para competir en el sector es trabajar a nivel europeo. Creo que estamos dentro de una Unión Europea que tenemos que reforzar la política industrial y, por supuesto, la política automovilística, y el trabajo que estamos haciendo con países como Alemania o Francia van a poder reforzarnos como sector líder en tecnologías que ahora están obsoletas y que desde el punto de vista industrial pueden ser también un elemento de competitividad para nuestras plantas. Vamos a hablar ya del Gobierno. Últimamente estamos observando bastante descoordinación entre los ministros del Partido Socialista y los ministros de Podemos, incluso cierta tensión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que además se ha hecho pública y es muy evidente. Estamos empezando a ver las costuras de un Gobierno en coalición que a todas luces era complicado y difícil. Bueno, creo que hay elementos, ¿no?, en el Gobierno de coalición, como en cualquier pareja, que nos llevan a hablar, a discutir, pero también os tengo que decir que la pandemia nos ha hecho más fuertes. Hemos tenido que tomar decisiones de urgencia para dar una respuesta de Estado a esta pandemia, y que por lo tanto en el día a día somos un Gobierno muy robusto, muy reforzado, en el que además dialogamos mucho, con tensiones en puntos que son a veces complicados, pero que hemos sido capaces de anteponer las diferencias al interés general, y eso mismo pues debería también producirse en el Consejo, en el Congreso, ¿no?, donde vemos diferencias claras entre los partidos. ¿Se imaginaba al principio de la legislatura que cogobernar con Podemos les iba a llevar tantos quebraderos de cabeza? Bueno, yo me quedo con la parte positiva de un Gobierno en coalición donde hemos tenido que dejar atrás nuestras diferencias para dar respuesta al interés general, y creo que ese sería también el espíritu, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo en el Congreso con el resto de grupos parlamentarios. Tras la derrota la semana pasada sobre el decreto de las remanentes de los ayuntamientos, yo no sé si el Gobierno debe replantearse la estrategia política de cara a la aprobación de esos presupuestos que deberían aprobarse en breve. Bueno, se han aprobado muchísimos reales decretos con el apoyo del Parlamento. Este ha sido el único que finalmente no conseguimos sacar adelante. La verdad es que no es una pérdida para el Gobierno, es una pérdida para las corporaciones locales, que lamentablemente no van a poder disponer de esos remanentes para atender a la ciudadanía. Es la administración más cercana, tiene una necesidad de recursos ingente ahora, y sin duda quien pierde es la ciudadanía, no pierde el Gobierno. Y en esa negociación con los grupos parlamentarios, ¿debería el Gobierno pues quedarse con esos 176 votos necesarios o recurrir a esos 200 que ambiciona Pedro Sánchez? Bueno, nosotros no vetamos a nadie cuando llevamos un Real Decreto Ley o cuando llevemos la ley más importante, que son los presupuestos generales del 2021. Creo que debería, insisto, anteponerse el interés partidista por el interés general, y es muy importante que esos presupuestos salgan adelante. Son presupuestos que responden a las necesidades de un país donde la pandemia ha dejado víctimas por
por el camino, pero puede dejar también una crisis económica y social sin precedentes, y esos presupuestos dan solución a esta crisis social y económica, y por lo tanto, con voluntad de diálogo, como siempre hacemos, hemos hecho más de 100 conferencias sectoriales y más de 15 conferencias de presidentes. Creo que ese diálogo constructivo con los partidos, con las comunidades autónomas, con la Federación de Municipios, pero con el conjunto de la sociedad, debería ser suficiente como para demostrar a la ciudadanía que la política sirve, que la política es útil y que estamos resolviendo sus problemas. Pues ministra, gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes de todo lo que se decida y todo lo que ocurra en su ministerio, porque tanto el comercio como el turismo como la industria son claves para la economía de Castilla y León y para esta recuperación en la que ustedes tienen que empezar a trabajar. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por esta entrevista. Bueno, pues ya lo han visto, la ministra pide a las comunidades autónomas que tengan en cuenta al sector hostelero antes de tomar medidas sobre la pandemia que les afecten de lleno. No habla directamente de Castilla y León, pero tras el endurecimiento de las restricciones en Salamanca y Valladolid, Elena Martín, puede parecerlo. Claro, pero qué menos que contar con una de las partes cuando se va a adoptar alguna solución, ¿no? Lo que no me parece de recibo es que no se haya hecho, que se tomen decisiones de manera unilateral. El sector hostelero es sumamente importante y la verdad es que las dificultades por las que están atravesando son tremendas, pero también me gustaría un poco apelar a la responsabilidad del sector, porque se siguen imponiendo sanciones. Esta tarde se han puesto las últimas en Salamanca, este mediodía, creo recordar. Es decir, que la responsabilidad también es de parte de los hosteleros a la hora de tomar las medidas, y lo están haciendo, pero también es verdad que hay determinadas ocasiones en las que, bueno, pues se puede hacer la vista gorda y eso luego pasa a factura. Entonces, bueno, pues mal por parte de la Junta por no contar con el sector, porque quién es mejor que ellos para tomar esas decisiones y para adoptar posibles soluciones, y mal en algunos momentos por parte de los hosteleros con todo lo mal que lo están pasando fatal, que hay muchos negocios que se han cerrado, otros que se van a cerrar, mucho dinero, muchas familias que lo están pasando realmente mal con la crisis, y bueno, un poco de ayuda y de consideración hacia ellos yo creo que es más que necesaria por parte de la Junta en este caso. ¿Crees, Nacho, que el sector hostelero se queja con razón o quizá no está siendo muy consciente del problema que existe ahora mismo con el coronavirus y solo ven esa parte económica que van a perder? Hay muchas veces voces que están pidiendo un estándar de comunicación entre la Junta y lo que no es la Junta, de las graves medidas que se han tomado y las que se van a tomar. Y ese estándar implica algo más de diálogo, es decir, no llamar por teléfono a última hora, sino tener una comunicación sentados, fluidamente, discutir un poco los términos. Hace un rato en Onda Cero la consejera de Sanidad ha dado a entender que las cosas van bien en Salamanca y mal en Valladolid ante la decisión de mañana o de pasado mañana, y por lo tanto yo creo que esta es una nueva oportunidad de seguir hablando. Los hosteleros tienen mucha razón en sentirse mal. Nadie es responsable de lo que les está pasando, pero todos somos responsables de que se sientan más confortables en un momento en que ellos viven una circunstancia trágica, y es que por culpa de un bicho están viendo su actividad arruinada. El cariño nunca sobra, y yo creo que Maroto es un ejemplo de diálogo, y en ese sentido nunca está de más hablar más. Por pasar a otro tema de la entrevista, decía Reyes Maroto que la pandemia ha convertido al Gobierno en coalición mucho más fuerte, le ha hecho mucho más unido. Sin embargo, terminó el estado de alarma y estamos viendo un auténtico choque de trenes entre los ministros del Partido Socialista, los ministros de Podemos, incluso, como decíamos antes, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Esto es viable? ¿Esto puede terminar la legislatura con esta tensión que ahora mismo hay en el seno del Consejo de Ministros? Pues hombre, yo creo que sí, que es muy difícil limar las asperezas y la propia configuración y la propia ideología que tiene cada partido político, claro, especialmente Podemos, que está muy marcada en determinadas cuestiones. Entonces, el choque ha existido desde el principio, decir que bueno, que se ha hecho, que ahora precisamente por la pandemia hay un gobierno robusto, pues, y que dialogan mucho, sí, que dialogan, no me cabe la menor duda, pero no sé si dialogan a voces o no a voces. Entonces, ¿cómo puede acabar la legislatura? Yo creo que como ha empezado, porque es muy difícil limar determinadas cuestiones, es muy difícil, y todavía hace 24 horas que hemos visto el último enfrentamiento entre el ministro de Seguridad Social y la ministra de Trabajo, uno a favor de que
se retenga, en este caso el ministro de Seguridad Social, de que se pueda alargar la edad de jubilación, es decir, te jubiles voluntariamente, no a los 65 y pico, sino a los 67, cuando tú quieras, y la ministra justamente lo contrario. Sí, en estos enfrentamientos, al final, ¿quién sale mal de cara a la imagen pública? Déjame que haga una caricatura, porque la caricatura es un género periodístico y además muy acendrado. Rechina que a un tipo como Escrivá, economista de primer nivel, que ha sido responsable de la AIRREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente, que es uno de los bastiones que tiene la economía para autorregularse, un tipo con moño le diga: le he dado instrucciones sobre algo que no sabe. Y no lo digo por el moño, ni por el tipo que lo dice, sino porque eso está mal construido. Que Iglesias sea vicepresidente del Gobierno corrobora lo que en su día dijo Sánchez: no podré dormir tranquilo con esta gente. Y entonces lo que es evidente es que España necesita que le echen una mano, y yo creo, y conmigo creo que hay mucha gente que lo piensa también, que alguien le tiene que echar una mano a Sánchez. Y ese alguien probablemente esté en la bancada de la derecha. Vamos a dejar el moño de Pablo Iglesias. Vamos. El moño era una caricatura, sí, por supuesto, no es un elemento categórico, no es una cuestión de prioridades. No. La caricatura es un género periodístico. Cada noche también sobre estas horas nos iremos a la redacción de un periódico de la comunidad para ver pues cuáles son sus noticias de la portada de mañana. Conectamos ahora con Julián Ballestero, director de la Gaceta de Salamanca. ¿Qué tal, compañero? Imagino que estarás pues en pleno cierre de periódico. Sí, tenemos ya la primera casi totalmente confeccionada y estamos ya así apurando el cierre. Bueno, pues cuéntanos qué noticias nos vamos a encontrar mañana en la Gaceta de Salamanca. Tengo aquí una portada en la que la noticia principal se refiere a la necesidad de docentes que se dispara en este curso en Salamanca. La Dirección Provincial de Educación calcula que se van a necesitar 300 profesores y maestros más que otros años, para desdobles, para cubrir bajas, que se está viendo muchas. Esa es una de las noticias más relevantes. También contamos que ya hay 3 aulas en cuarentena, 2 en un colegio de la capital y otra en un pueblo, en Marqués de Valero de Béjar. También contamos una noticia interesante sobre el desarrollo del coronavirus en Salamanca. Los datos del último día de hoy no son malos, son algo más de 60 positivos, pero resulta que Sanidad, la Consejería, sigue sin cumplir su compromiso y está tardando a veces hasta una semana en comunicar los resultados, sobre todo a los que dan negativo. De todas maneras, la foto principal, si la habéis visto, es, os la enseño aquí, para el juicio por el crimen del Amparo. Hoy han declarado los 3 presuntos autores del crimen y el autor principal, el Goyo, ha dicho en el juicio que no sabe cuántas puñaladas le dio porque estaba drogado. En realidad los 3 presuntos han confesado y han reconocido que el Amparo fue apuñalada y después la quemaron en un crimen que fue bastante horrible. Julián, vamos ya muy mal de tiempo. Mañana seguramente, pues todas esas noticias las podrán ver en los kioscos de Salamanca. Muchas gracias, volveremos a conectar contigo dentro de unos días. Gracias. Muy bien, buenas noches. Y para terminar vamos a ver la visión de la realidad cosmopolita y cosmorural del Mesetarian Review. Con Karen Verdejovic. Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. Antes de nada, permíteme agradecerte, en nombre de todo el equipo de Mesetarian Review, la oportunidad que nos dais de compartir con vosotros cada noche nuestra visión global y regional, cosmopolita y cosmorural de la actualidad del mundo. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en portada cómo diferenciar cuando nos llame un rastreador del COVID civil o cuando el rastreador del COVID será un miembro del 5º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Si el rastreador es civil, nuestro teléfono sonará de la siguiente manera. Mientras que si el rastreador es militar, el teléfono tendrá la siguiente sintonía. Es una información de gran utilidad para nuestros espectadores, porque en Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú.
Bueno, pues con sentido del humor nos vamos a ir cada noche. Gracias, Elena, gracias, Nacho, gracias, Monse, por estar en este primer programa. Y aquí acaba un día en el que, además de detectarse posibles huellas de vida en Venus, lo acabamos de saber hace unos momentos, parece que ni los ciudadanos ni los políticos lo estamos haciendo bien estos días. Seguimos viendo brotes de coronavirus que se podían evitar y nuestros dirigentes siguen en peleas caínitas que no llevan a ninguna parte en esta época COVID. Será también, bueno, pues cuestión de prioridades. Mañana nos vemos. Gracias por estar ahí en este primer programa y adiós.